Vamos a hacer esta oración para comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración está tomada del número 288 del final de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Les invito a que oremos juntos. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos y todas el don de la belleza que no se apaga, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Bien, hermanos y hermanas, he pensado que podamos dedicar estos días, como ya me pidieron, al tema misionero y hacer una reflexión en torno a ese aspecto. Yo, pues obviamente, pues me declaro principiante y aprendiz igual que todos, y les comparto pues con humildad esto. Un retiro no lo da el facilitador, el conferencista. El Espíritu Santo es el que lo dirige. Y el Espíritu Santo está en el corazón de cada cual, así que depende de la apertura de cada cual a la voz del Espíritu, el fruto de esta experiencia. Por eso invito a que en cada momento estemos invocando al Espíritu, y unos por otros y otras, especialmente pues al no estar todos juntos, pues que sea la comunión del Espíritu la que nos socorra. Esta primera reflexión quisiera hacerla sobre el tema de Dios, titulada Dios es amor que se da. Y lo primero que habría que decir sobre Dios es que no podemos decir gran cosa. Decía Santo Tomás en la Suma Teológica, esa cita que les tiene ahí de la primera parte, cuestión segunda, artículo segundo, no podemos saber qué es Dios, que es un eco de una expresión antigua, que sabemos que Dios es, pero no sabemos qué es Dios. Y porque Dios es asombroso. Y les pongo aquí una cita de un teólogo español, José Antonio Oliver, que no tiene la cita del libro porque decidió no escribir. Él tenía ideas pensaba muy avanzadas para su momento, la década de los 70, y lo que hizo fue que grabó todas las cosas que decía. En aquel entonces eran en cassettes. Yo tenía muchos de los cassettes de José Antonio Oliver y me gustaba mucho pues escucharlos. Y este es un extracto de una de esas reflexiones de él. Dice: de Dios hablan los que no saben, porque Dios es inefable, y esto significa que de Él no se puede hablar. Quien haya tenido una experiencia de Dios se queda atónito, del verbo tonare, que significa tronar. Atónito es la perplejidad que viene después del trueno. La experiencia de Dios deja atónito, mudo, al que la tiene. Cuanto mayor sea la experiencia, más mudo se queda. Los teólogos hablan de lo que no saben, decía Heidegger. Si lo hubieran experimentado, no hablarían. Algunos teólogos sí lo han experimentado, como San Juan de la Cruz, que era teólogo, y lo experimentó, era místico, y se regresó diciendo poesías difíciles de entender. Uno de los poemas de él, aquí hay un extracto: entréme donde no supe. Y dice así: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado.
y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Esto es San Juan de la Cruz, místico del siglo de oro español. De modo que en esa poesía, que es más larga, él mismo refleja que entré allí y me quedé, o sea, se paralizó y entendió grandes cosas, pero no puede decir lo que sintió porque trascendía todo conocimiento, toda ciencia. Y así es la experiencia mística. El que tiene una experiencia profunda de Dios no encuentra qué decir, ¿verdad? Y entonces es esa problemática de no poder hablar mucho de Dios, porque de Dios se puede decir muy poco. Todo lo que pienso de Dios soy yo que lo pienso, decía Karl Barth, el filósofo. Así que cuando pensamos acerca de Dios, como son nuestras propias ideas, dicen los teólogos que de Dios hablamos por analogía, o sea, por comparaciones. Decimos que Dios es Padre, que Dios es todopoderoso, que Dios es Rey, que Dios está en todas partes. Todos son referencias nuestras, porque si no, no podríamos decir nada. Pero Dios es más que todo eso, y quizás no es nada de eso. Entonces, de nuevo, son nuestros conceptos que son tan pobres y limitados para tratar de hablar del misterio más grande. Pero hay una cosa que sí podemos decir sobre Dios que es segura, dice Oliver, que Dios se da. Eso sí que no hay duda que lo ha hecho. Si Dios es lo que pensamos, pues Dios es el creador, así que todo sale de Él. La Biblia nos dice en Génesis 1 que salió todo de su boca, de su palabra. Es su autocomunicación. Él se entrega en lo que da, en lo que hace, en lo que dice. Él entra en alianza con su pueblo, él elige un pueblo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sintió que estaba entrando en alianza con este ser. Así que este es un Dios que se acerca, que toca, que escucha, que habla. Esa es la experiencia del pueblo de Israel. Que Juan, cuando ya lo ha madurado a finales del siglo I cristiano, va a decir Dios es amor. Todo eso se resume en que Dios es amor. Entonces la entrega de Dios, el darse, eso sí que es seguro decir de Dios. Si algo podemos decir, si no podemos decir otra cosa, es que Dios se da. Y otra cosa que se desprende entonces de ese empeño de darse, la manera en que se da, que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo, es que ese darse se llama compasión, misericordia, al punto que el Antiguo Testamento casi le ponen eso como atributo singular de Dios. Dios es compasivo y misericordioso, tiene entrañas de misericordia, lo pintan como si fuera una mujer, tiene vientre de misericordia, lo que pare es misericordia. Y uno de los salmos lo canta así, porque es eterna su misericordia. Que lo diga a la casa de Israel, que lo diga a la casa de Aarón, es eterna su misericordia, y lo repite y lo repite y lo repite. La misericordia del Señor es eterna. El Papa Francisco, como saben, tuvo una osadía, y es que metió una cuña de un año santo cuando no tocaba. Los años santos en la Iglesia Católica, los jubileos, son cada 25 años ahora, desde el Papa Pablo VI, San Pablo VI para acá. Tocaba el próximo en el 2025. El último había sido el año jubilar de la Encarnación con San Juan Pablo II en el 2000. Así que el próximo era en el 2025, pero Francisco metió uno hace unos años en medio del camino, un jubileo de la misericordia. Esto creo que se lo había dicho antes, pero nada más repasarlo. El análisis que hace el Papa Francisco es que el mundo está necesitado de misericordia, porque el problema, el diagnóstico que él hace de la crisis del mundo es la indiferencia. El problema, el pecado grande del mundo es la indiferencia. Y él entiende que la medicina para ese problema, ese pecado, es la misericordia. Así que se lo convirtió en el programa de su pontificado.
Estamos en un pontificado que acentúa la misericordia, la compasión. Y él le pone una ubicación a esa compasión y misericordia, siguiendo a Jesús, es en las periferias. Allí es que hay que buscar ejercer de manera especial la compasión y la misericordia. Y eso más bíblico no puede ser. Eso ya viene entonces desde el Antiguo Testamento, y eso sí lo podemos afirmar con certeza sobre Dios. El Dios que se da, cuando se da, lo que se ve es compasión y misericordia, que se nota particularmente en los desvalidos. Hay unas categorías de eso en el Antiguo Testamento: el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre. Ahí es que Dios insiste que hay que ejercer compasión. Jesús, pasamos al Nuevo Testamento, es don de Dios Padre. Hablando de que Dios se da en Jesús. Y tenemos ese texto famoso de Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Y entonces le dio a su Hijo. El verbo dar tiene una connotación especial, acentuada en los evangelios, y que se recoge de manera especial en la Eucaristía. Tomó el pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y ese dar es característico de Jesús. De manera que cuando dice lo partió y se lo dio, de nuevo cuando hace la multiplicación de los panes, también dice que los tomó los panes, los bendijo y se los fue dando, se los dio. En la aparición, en la revelación de Emaús, dice también que se sentó a la mesa, tomó el pan, pronunció la acción de gracias y se lo dio el pan. O sea, ese darse es característico de Dios y está espontáneamente en Jesús, que se da, que sale una fuerza de él, dice Lucas, que sanaba a todos. O sea, se da desde él una energía sanadora, una esencia sanadora. Jesús ama a sus discípulos hasta entregar, dar su vida entera. Así empieza el relato de Juan de la última cena. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Una traducción es: se les dio hasta el extremo, se les entregó hasta el extremo. Jesús, desde que empieza la última cena, empieza a entregar cosas. Entrega ahí su amor al extremo, entrega el mandamiento del amor, entrega la Eucaristía, entrega su don en el sacerdocio a sus discípulos, entrega la amistad, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, y entrega el perdón y la vida en la cruz, que en el Evangelio de Juan también culmina como con un broche de oro: entregó el Espíritu. Así cierra el relato de la pasión el Evangelio de Juan: entregó el Espíritu. O sea, lo que llevaba por dentro, todo lo insufló desde la cruz. Jesús hace la entrega del Ruaj, igual que Dios había soplado sobre Adán el primer día de la creación. En esta nueva creación, desde la cruz, Jesús entrega el Espíritu, sopla el Ruaj, que lo va a volver a soplar en la resurrección sobre la comunidad nueva de los discípulos, porque están naciendo de nuevo. Entonces les insufla su propio aliento, ¿no? Entonces está entregándolo todo el Señor. Esa entrega entonces es esta característica típica de Dios y de Jesucristo. Dios entonces es entrega. Él es en sí mismo la misión. Aquí entonces ya conectamos con el tema misionero. La misión es una entrega, y porque uno entrega algo que no es suyo, algo que le encomendaron. Pablo le llamará a eso también la tradición, la entrega. Yo recibí lo que a mi vez les transmití. Y de hecho la palabra en sustantivo es transmisión. Transmitir es entregar una misión, transmisión. Entonces, Dios es entrega, Él es la misión, en sí mismo es la misión, porque Él es el que se entrega. Entonces, y Él es el que hace esa entrega. Por eso todo lo que existe está tocado, imbuido de la única y verdadera misión que existe, que es Dios. A Dios lo podemos llamar misión,
porque es entrega. Eso que decíamos, no podemos decir muchas cosas de Dios, pero sí podemos decir que se da, que se entrega. Y eso es igual a misión. La entrega de Dios es su propia misión. Dios es una misión de la que sale la creación, de la que sale la redención, de la que sale la glorificación. En el fondo, pues, no existen múltiples misiones. En el fondo, la iglesia no es la portadora de la misión. Dios es el portador de la misión. Esto lo enfatizaremos muchas veces a lo largo de esta semana, pero no es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia para ejecutarla. Entonces aquí cambiamos el paradigma. La misión no es una acción agregada que tiene que hacer la iglesia. Así la veíamos antes, pues tenemos la misión pastoral, tenemos la tarea sacramental, litúrgica, diaconal, y tenemos pues las misiones. Y le hemos puesto en plural las misiones, y unas son en unos lugares, y otras ad intra, ad extra, y le hemos puesto adjetivos como que hay unas misiones de una clase y otras de otra, y hay unos misioneros para una cosa y unos misioneros para otra, y hemos perdido la perspectiva de que la misión es Dios, y que en el fondo la iglesia no tiene misiones. La iglesia es parte de una corriente misionera de Dios, y le toca hacer ver esa misión de Dios, esa entrega de Dios al mundo, al universo. La iglesia es expresión entonces, porque Dios es el portador de la misión. El misionero es Dios, y la iglesia es la expresión de esa misión. La iglesia, al ser tocada esencialmente por Dios, por su Espíritu, entonces se convierte en misión también, porque se vuelve sacramento de Dios, y Dios es la misión. Entonces, estos conceptos puede que nos cambien algunos los esquemas, a mí me los cambió, porque no se trata de una cosa más que ponemos en agenda y vamos a ver cuándo hacemos la actividad misionera. Existimos en la misión. Si no fuera así, no existiríamos. Y es una misión que no es solo religiosa, es la existencia misma, es parte de la entrega de Dios. Y entonces la vida es misión. Toda la vida, todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pasa, la creación, la naturaleza, está toda envuelta en esa acción de la misión de Dios. No hacemos misión por Dios. Él la hace, la inicia, la conduce, la completa. Por eso es tan central comprender cómo es Dios en lo profundo de su ser. Por eso empezamos hablando de Dios, y volveremos a eso ahora mismo, porque si entendemos, aproximándonos al misterio de Dios, entonces podremos decir, bueno, ¿de qué es que tenemos que hablar? Porque no son unos folletos que nos van a dar, unos temas, unos temarios. Somos tan limitados que hay que ponerle contenido a ciertas cosas y hay que hablar de algo para no decir un disparate. Pero en el fondo, la auténtica misión es decir a Dios. Y para decir a Dios hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que entrar en su presencia, hay que dejarse arropar por Él, y hay que tener entonces esa experiencia profunda de Dios. De lo contrario no hay nada de qué hablar. No hay misión posible. La misión es comunicar ese encuentro que se ha tenido con Dios, que nos va a pasar como a San Juan de la Cruz, que tendremos que buscar metáforas, balbuceos, porque va a ser muy difícil, evidentemente. Y entonces Jesús nos da, y ya lo veremos también en otro momento, pero lo adelanto, Jesús nos da un atajo que es, así como Él se da porque es amor, pues aprende a misionar amando. La manera de amar de misionar es amar. Ama y haz lo que quieras, diría San Agustín. Entonces, el amor es la misión. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, dice San Juan en su primera carta. De manera que si quieres aprender a ser misionero o misionera, lo que hay que aprender a amar. ¿Y de dónde se aprende a amar? Pues de la fuente del amor, que es Dios mismo. Y Jesús nos enseñó otro atajo. Quieres ir a la segura, ama a los pobres. Allí los vamos a encontrar, seguro los vamos a encontrar.
qué curioso que no dice Jesús, búscame en el templo, que allí me vas a encontrar de seguro. Incluso cuando hace una narración del encuentro con Dios en el templo, dice que fue un fariseo y empezó a alabarse a sí mismo en el santuario delante de Dios. Gracias porque yo no soy como los demás. Y entra ese pecador y se queda atrás un publicano, un corrupto, y empieza a darse golpes en el pecho. Ten piedad de mí que soy un pecador. Aquel salió justificado, aquel se encontró con Dios. Entonces Jesús nos pone unos sacramentales rarísimos, curiosos. El encuentro con Dios a la segura es en los pobres, es en el necesitado. De nuevo se recuperan aquellas categorías del Antiguo Testamento: el huérfano, la viuda, el migrante, el pobre. Y Jesús le añade los que tienen hambre, los que tienen sed, los que no tienen techo, los que no tienen ropa, los que están presos. Las realidades que él vio retratadas en aquel momento a su alrededor como las más dolorosas, y tanta gente que tocó él, leprosos, gente ciegos, los encorvados, la gente que estaba siendo oprimida, y todos los que habían caído en el sistema y se habían ido dañando con el sistema, como los publicanos, las prostitutas, pues porque la economía era injusta, porque era el sálvese quien pueda. Entonces ahí va viendo y él se va diciendo, ahí es que me encuentran. Entonces nos da un atajo para el amor a la segura, para no ser un disfraz de egoísmo, es entregarse a quien no me puede pagar. Lo dice en uno de los pasajes del Evangelio: cuando des una comida no invites a tus familiares ni a tus amigos, a tus conocidos, invita a los pobres, porque no te pueden pagar, porque no te pueden devolver el favor. En esa entrega vamos a tener que aprender a ser generosos. Sean generosos como el Padre Celestial, o sea, providentes, compasivos, misericordiosos. Y entonces nos da el camino. Así que para ir a la segura en la misión, lo que hay es que ir a la segura al pobre, hacia el necesitado, que tenemos de sobra alrededor. A veces hasta en lo más cercano los podemos encontrar. Pero ahí está, en estas circunstancias más todavía, que estamos en un mundo que se le ha ido cayendo el disfraz de opulencia y se van reflejando las miserias que tenemos, las pobrezas ocultas, disimuladas, las debilidades, las vulnerabilidades. Pues así ahí está llamando Dios, ahí está. Vamos a hacer un repaso entonces de esa experiencia de encuentro con Dios en el momento como que más impresionante de ese aspecto en el Antiguo Testamento, que es Éxodo 3 del 1 al 15, el encuentro de Moisés con Dios. Nada más repasemos lo que había sucedido. Moisés estaba huyendo de Dios y de la realidad, porque estando allá en Egipto, que él era un gran personaje, vio como un capataz maltrataba a los hebreos y lo mató. Entonces, de que era de los favoritos del sistema, acabó siendo prófugo del sistema, y se va huyendo y se mete al otro extremo del país, del territorio, en la finca de su suegro, y allá se pone a cuidar ovejitas. Un hombre que estaba cuidando, pastoreando todo un pueblo, acaba pastoreando ovejitas metido en un monte escondido. Era un total desperdicio. Y allá, aburridísimo como debería estar, de pronto ve una cosa que le quita el aburrimiento, una zarza que arde y no se consume. Y allá se acerca entonces. Eso los rabinos judíos hablan muchísimo de lo que significa ese fuego inapagable, inextinguible, que es Dios. Entonces, como Dios se compara con esa llama, con ese fuego, San Juan de la Cruz le llamaría la llama de amor viva, ¿no? Y entonces ahí está Moisés y se va aproximando y Dios le dice, estamos en el capítulo 3 del Éxodo, si después quieren para su lectura espiritual también se puede repasar en privado ese pasaje. Dice así: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando, la zarza ardía pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se topara sobre Dios. Y Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando le maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado para librarlo del poder de los egipcios, y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, los amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Yahvé, yo soy. Es asombroso que el Señor está hablándole a Moisés sobre quién es al mismo tiempo que lo está enviando. La identidad de Dios es envío. Yo mismo voy a ir. Ya yo he ido a Egipto, bajé y vi. Y yo te envío. Y tú no tengas miedo, que yo estoy contigo. O sea, yo voy contigo. Ese Dios que va, ese Dios que se da, que se mueve, es un Dios en misión. Y en esa misión es que Moisés entiende quién es Dios. Y es curioso porque cuando le pregunta el nombre, ustedes saben que en la Biblia la tradición del nombre es curiosa, porque el que conoce un nombre tiene cierto poder sobre esa otra persona u objeto. Yo le pongo nombre a una mascota porque es mi propiedad. O los padres le ponen nombre a los niños, a los hijos, porque son suyos. Entonces el que tiene el nombre tiene cierta posesión de aquel o aquella o aquello que es nombrado. Y por eso cuando uno llama a alguien, fulano, fulana, se voltea a la persona. O sea, tengo cierto control sobre aquellos a quienes conozco y llamo. Y Moisés quiere aparentemente controlar a Dios, tenerlo bajo su mano, para que cuando le vaya mal, entonces te invoco y tú tienes que estar ahí. Dime tu nombre cuando yo vaya. Y Dios le hace un juego de palabras asombroso y le dice: yo soy el que seré. Así es como traducen los hebreos ese yo soy el que soy. Más que yo soy el que soy, es yo soy el que seré. Es en futuro que está el verbo. Entonces, ¿qué quiere decir eso tan raro, tan curioso? Y los rabinos hacen exégesis y dicen: es que Moisés no va a entender a Dios hasta que no lo vea en acción allá, en misión. Cuando me veas en el futuro, en Egipto, entonces entenderás quién soy. Pero te tienes que ir. Aquí no lo vas a ver, porque iba a entender
quién es el Dios que libera, que salva, que va a sacar a aquel pueblo cuando estuviera allí con el pueblo. Y que Dios lo va a usar a él en eso. Entonces, es una cosa asombrosa, o sea, no vamos a entender la identidad de Dios si no nos ponemos en camino. El Dios misión solo se conoce misionando, solo se conoce en camino, solo se conoce cuando nos acercamos al encuentro, cuando salimos de nosotros. Ese encerramiento de Moisés en aquel monte lo tenía que superar. La primera liberación que Dios le da a Moisés es que pueda salir de sí. No es sacar a los hebreos de Egipto, es salir él de su miedo y enfrentar su historia, enfrentar su pasado. Esa es la primera misión, que uno esté libre, transparente, sin amarras, para que entonces pueda caminar con Dios. Moisés no podía liberar al pueblo porque él estaba amarrado. El primer esclavo era él, si él se creía que estaba libre, escondido en aquel monte, allí estaba igual de preso, esclavizado. De modo que Dios lo libera primero a él y lo libera enviándolo. Entonces es maravilloso porque es una lección de espiritualidad. Seremos libres misionando. Seremos libres en la medida en que nos dispongamos a salir de nosotros, de nosotras, que en ese caso es superar el egoísmo, el egocentrismo, y nos volvemos amor. En la medida en que nos volvamos amor, nos volvemos como Dios, que es amor. Y en esa medida el amor no se sostiene sobre sí mismo, es entrega. Todo el que ama necesita darse. Tiene que compartir lo que lleva por dentro, tiene que amar a alguien. El amor es para alguien. Y entonces ahí está el secreto de esa liberación y de esa misión. Y Dios le entrega esa libertad a Moisés para que pueda salir y entonces y llevársela a un pueblo que está esperando también por eso mismo. Que ese es el camino. De nuevo, recapitulando, Dios es el objeto y el sujeto de la misión, y Dios entonces, de Él, ¿de qué vamos a hablar en la misión? Pues de Él, y qué podemos decir de Él, lo que hayamos experimentado con Él, pero al mismo tiempo, ¿qué vamos a experimentar de Él? ¿Qué es Él? ¿De qué se trata Él? Lo sabremos caminando, lo sabremos amando. Cada vez que amemos con intensidad a alguien, particularmente a alguien que no nos puede devolver ese amor, en ese instante entenderemos a Dios, comprenderemos lo más cerquita que podamos el misterio de Dios, y entonces podremos ponernos en camino. Mientras tanto, en el egocentrismo, en el encerramiento, incluso atrapados en nuestras debilidades. Las debilidades no son un problema para Dios, hago este paréntesis. No es que Dios esté pendiente de nuestros pecados y vulnerabilidades y debilidades, es que se nos vuelven una carga y entonces no nos dejan avanzar. Y Dios quiere que salgamos de eso, que busquemos terapia, que busquemos ayuda, que nos reconciliemos, que nos sanemos, no porque Él quiere vernos puros. Dios nos puede usar puros o impuros, eso es lo de menos. El problema es que nosotros mismos nos paralizamos, nos detenemos, nos quedamos mirando hacia atrás, a lo que hicimos mal, a lo que no hicimos, a lo que nos fue bien o a los que nos fue mal, a los que nos maltrataron, a los que nos hirieron, a todas esas historias. Entonces, mirando hacia atrás no podemos ver el futuro, y Dios es el futuro, yo soy el que seré. Entonces, la entrega de la vida, que no nos dan ese libreto, qué nos va a pasar de aquí a 10 años, a 20, cómo será nuestra muerte, dónde acabaremos. Eso que nadie nos lo va a decir, ni siquiera Dios nos lo va a decir. Eso, ¿cómo podemos estar seguros de que estaremos en buen camino? Pues solo lo sabemos si nos ponemos a caminar amando, porque vamos entonces en el camino seguro. Eso nos va a ir haciendo ver lo mejor de nosotros mismos, que fue la experiencia de Moisés. Moisés fue redescubriéndose, ahora no como el líder en Egipto, ahora como el líder que sale de Egipto y que saca de Egipto a su pueblo. Pero fue cuando se atrevió a lanzarse, que saben que no se atrevió solo, siguió insistiéndole a Dios, y Dios le puso a Aarón, su hermano, para que hablara los discursos, porque se creía incapaz de hablar. Y entonces pues se fue con una muleta,
pero al fin y al cabo pues aprendió a lo largo del camino. Aprendió también que cuando llegó entonces al final de su vida, allá en el último monte, le dice a los seguidores, a Josué y a aquella gente, le dicen, el camino es tal, sigan, entren a la tierra prometida. Aprendió a caminar y entonces pudo enseñarles a otros cómo caminar. Cuando aprendió la misión, pudo aprender a enseñar misión. Pero esa misión lo implicaba todo el tiempo a él. El nombre de Dios, ese nombre santo, sagrado, es una alianza. Yo estoy contigo, yo soy. Y ese yo soy quiere decir yo estoy contigo y con todos. Yo soy el omnipresente, yo siempre estoy. Estoy ahora y estaré en el futuro. Entonces no se puede mencionar a Dios sin mencionarse uno. No se puede hablar de Dios sin implicarnos. Dios está en nosotros. San Agustín decía, eres lo más íntimo de mi intimidad. Entonces en ese encuentro con Él, que es a la vez encuentro de lo más profundo en nosotros mismos, ahí entonces se revela el misterio que somos. Gaudium et Spes en Vaticano II dice que el misterio del ser humano solo se comprende a la luz del misterio del Verbo encarnado. O sea, Dios es nuestro espejo. Nosotros nos vemos en Él porque somos su imagen y semejanza. Y la iglesia es reflejo de Dios. Y entonces no puede entenderse a sí misma por sí sola. La iglesia siempre es relativa. Y todo en la iglesia es relativo. No es un absoluto, es un relativo. O sea, relativo a Dios y relativo al reino de Dios. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que organicemos, todo lo que se nos ocurra e inventemos en la iglesia y las estructuras y todo, tiene que ser para reflejar el misterio del que salimos, ese fuego del que salimos, que es Dios. Y en la medida en que las cosas que hayamos montado no reflejen eso, entonces hay que cambiarlas. Es lo que el Papa llama las estructuras caducas. Eso ya viene desde Aparecida. Hay unas estructuras caducas, hay cosas que ya no reflejan, que ya no dicen nada. Y entonces si no dicen nada, pues es hora de cambiarlas. Y con plena libertad, porque habrá otras que digan más, ¿no? Y entonces no es ir a la moda, no es una encuesta que vamos a ver qué le dice o qué es significativo para la gente, no, es nuestra propia reflexión frente a ese misterio. Y entonces a la luz de todo eso es que quisiera proponerles entonces un ejercicio para el resto del día hasta la tarde. Ubícate en lo más profundo de ti y desde allí repasa tu experiencia de Dios. Ese primer paso es importante. Ubícate en lo más profundo de ti. Una manera de decirlo que me gusta de una amiga que me enseñó eso es que ponte allí donde tú te llamas a ti mismo. Cuando uno se concentra, se siente en algún momento que uno está hablando con uno mismo. Y siente que ya no es lo que ve, lo que oye afuera, es adentro. Allá adentro me estoy hablando. Ponte allí donde tú eres tú, donde tú te llamas por tu nombre. Ubícate allí, en lo más profundo de ti. Y desde allí, para eso se necesita hacer un silencio y un poco de aislamiento y quietud. Desde allí repasa tu experiencia de Dios. Repásala. Va a tomar tiempo porque toda la vida es experiencia de Dios, pero repasa tu experiencia de Dios quizás de lo más significativo. Y entonces viene esta pregunta, ¿qué ha sido o qué es Él en ti? ¿Qué es Dios? ¿Qué ha sido Dios? ¿Qué es Dios en ti? ¿Cómo se te presenta? A Moisés se le presentó como fuego. Quién sabe si era porque él estaba comiéndose por dentro con ese fuego de querer volver y el fuego le habló de volver. En el fondo ya ese fuego estaba, ¿bien? Como los discípulos de Maús. No nos ardía el corazón mientras íbamos de camino y nos hablaba. No lo habían notado, pero ya el fuego estaba. Dios siempre está antes. Entonces, ¿cómo se te presenta? Quizás ahora nos damos cuenta cómo se presenta, pero siempre ha estado ahí. ¿Cuál ha sido la constante de tu vivencia de su ser en relación contigo?
¿Cuál ha sido la constante de tu vivencia de su ser en relación contigo? ¿Qué constante hay ahí? ¿Qué se repite? ¿Qué va reapareciendo? Les advierto como un paréntesis, pues porque puede salir. En esas constantes están nuestros carismas. El carisma es una constante que Dios le pone a ciertos corazones para que con ese don se junten. Y eso es lo que constituye una comunidad de un carisma. Esa constante de la vivencia de Dios allí dentro, que siento que me dice esto, que me impulsa a esto, que me ala para acá. Eso si lo experimenta el otro, la otra también, y dice, oye, pero eso también yo. Y entonces nos damos cuenta de que hay un don que nos repitieron y que la idea era que nos juntáramos. Ojalá, después de hacer ese ejercicio que es individual, ojalá que puedas sentirte cómodo, cómoda, si no lo puedes hacer hoy, en otro momento, cuando el espíritu te mueva, quizás otros días después del retiro, que puedas compartir con otra persona las respuestas, en un clima de un inmenso respeto y acogida al misterio que llevan por dentro. ¿Saben por qué propongo eso? Porque yo noto que mucha gente en la iglesia, en las comunidades, en las parroquias, eso, no sienten comodidad para contar lo que ha sido su encuentro con Dios. Y eso es lo más importante de nuestra vida. Ese es nuestro testimonio, y en el fondo desde esa experiencia es que va a salir nuestra misión, lo que vayamos a anunciar o hacer se nutre de esa base. Ese es el fundamento de nuestra experiencia local, puntual, específica, misionera. Ese encuentro profundo con Dios y con nosotros mismos. Si eso no lo podemos identificar, no encontramos qué decir. Estaremos dando palos a ciegas. Eso es un poco, que ya lo vamos a ver en una próxima reflexión, la experiencia de Pablo. Pablo cambió todos sus esquemas porque tuvo un encuentro también con una luz, igual que Moisés, que lo cegó, que le borró todo lo que había visto. Un poco lo que quiere decir esa ceguera. Le borró sus visiones pasadas y le dio una visión nueva. Y le habló y tuvo que empezar de cero y hacer un cambio tan descomunal en sus esquemas mentales. Y entonces, esa experiencia fue la que lo marcó para el resto de su vida. Y la menciona y la repite y la dice y se ufana de ella. El Señor me escogió, me llamó a mí, el último, porque yo no merecía nada de esto. Entonces, de eso es que nace su testimonio. Y cuánto hemos vivido nosotros, nos hemos nutrido de ese testimonio de Pablo, que pudo entonces contar lo que le había pasado camino de Damasco. De modo que ahí está, tenemos un ejercicio en que ojalá que nos ayude para repasar el paso 1, que es que no podemos hablar de la misión sin hablar de Dios, y tratar de hablar de Dios, que es saborearlo, experimentarlo, repasarlo, tocarlo, dejarnos abrazar por Él, y que Él entonces lo podamos contemplar y podamos entonces experimentar nuestra experiencia más sólida de amor con Dios. Voy a quitar esto ahora un momento de pantalla, nada más para vernos, inquietudes o problemas o lo demás que pueda haber también. Estoy recibiendo los mensajes del chat de YouTube, así que por ahí también, si hay preguntas o alguna otra cosa, sugerencias, pues me las pueden dejar saber, o los hermanos tienen mi número, también me pueden llamar. Y quisiera, pues, si no hay alguna otra cosa, poner una canción que me gusta, de Salomé Arrizibita, que se titula Quiero verte. Y entonces que así podamos ir con también otra cosa, que no sea solo hablar y escucharme a mí, sino también meditar con esa oración, y que tiene el texto. Entonces vamos a escuchar. Envuélveme en tu abrazo,
transforma mi corazón. Sé tú el agua que llega a cada rincón escondido. Yo quiero verte, Jesús. Quiero sentirte conmigo. Quiero aprender a vivir perdiendo de mí en el camino. Y vaciar todo en ti y hacerme uno contigo para sentir de verdad que es tu amor en donde vivo. Yo quiero verte, Jesús. Quiero sentirte conmigo. Quiero aprender a vivir dejando atrás prisa y ruido y llenar mi silencio de ti. Quiero ser grano de trigo para convertir